¿Te has sentido alguna vez atrapado entre el pasado y el futuro mientras la vida pasa sin que te des cuenta? Hoy quiero hablarte de 10 lecciones que te ayudarán a vivir al máximo el presente. Vamos a explorar cómo aceptar el cambio y encontrar alegría en lo simple puede transformar tu vida. Dale play y acompáñame en este viaje para aprovechar cada momento. Me encantaría saber cómo sueltas las preocupaciones y vives el ahora, así que déjame tu comentario y no olvides suscribirte para más contenido inspirador. Número 1. Vivir plenamente el presente. Imagina que estás en una cafetería con amigos, te cuentan una historia divertida y, en lugar de disfrutar el momento, te pones a pensar en lo que tienes que hacer mañana. ¿Te suena familiar? Cuando estamos distraídos por lo que pasó o lo que está por venir, nos perdemos de lo que realmente está ocurriendo ahora mismo. La verdad es que el presente es todo lo que realmente tenemos. La primera lección es sencilla pero poderosa. Viviendo en el presente te conectas con la realidad y disfrutas cada momento. Si estás pensando en el pasado, puedes perderte de lo que está pasando justo frente a ti. Si estás preocupado por el futuro, podrías estar olvidando vivir el hoy. Para hacer esto más fácil, intenta empezar con pequeñas cosas. Por ejemplo, cuando estés comiendo, realmente saborea cada bocado. Disfruta del sabor, de la textura, del aroma. Si estás hablando con alguien, pon tu atención en esa persona. Escucha con el corazón, no solo con los oídos. Otra técnica que puedes usar es la atención plena o mindfulness. Esto significa centrarte en lo que estás haciendo en este momento, sin distracciones. Puedes practicar esto con una simple respiración consciente. Tómate un momento para respirar profundamente. Siente el aire entrando y saliendo. Esto te ayudará a reconectar con el presente y a despejar la mente de preocupaciones innecesarias. Recuerda, el presente es el único momento en el que puedes actuar y hacer una diferencia real. Cada pequeño acto que hagas en el ahora contribuye a construir tu futuro. Así que, si deseas vivir una vida más plena y satisfactoria, empieza a enfocarte en el presente. En lugar de agobiarte por todo lo que aún no has hecho, celebra lo que estás haciendo ahora mismo. Cada paso que das en el presente es un paso hacia un futuro mejor. Así que, ¿qué te parece? ¿Te atreves a dejar de lado las preocupaciones y a vivir el ahora con intensidad? Hazlo. Y verás cómo todo cambia para mejor. Número 2. Comprender la impermanencia de la vida. Piensa en una temporada que te haya marcado. Tal vez fue un trabajo, una relación o incluso un lugar en el que vivías. Al principio, todo parecía perfecto, pero con el tiempo, las cosas cambiaron. ¿Te suena familiar? La impermanencia es esa realidad inmutable de que nada permanece igual para siempre. Aceptarlo puede ser complicado porque tendemos a aferrarnos a lo que conocemos y tememos lo desconocido. Pero la verdad es que, al aceptar que todo cambia, podemos vivir más plenamente. Si te aferras demasiado a algo, ya sea una situación, un objeto o incluso una idea, te estás perdiendo de la magia de lo nuevo y de lo que viene. Para abrazar esta idea, comienza con pequeños pasos. Si tienes una rutina diaria que te resulta cómoda pero monótona, intenta hacer algo diferente de vez en cuando. Sal de tu zona de confort, conoce nuevas personas, explora nuevas actividades. Esto te ayudará a aceptar que el cambio es parte de la vida y a verlo como una oportunidad en lugar de una amenaza. Además, cuando enfrentas cambios inevitables, como un cambio de trabajo o una mudanza, intenta verlo como una oportunidad para crecer. Aceptar que nada es permanente te ayuda a soltar el miedo y a abrirte a nuevas experiencias. Recuerda, la impermanencia también puede ser una fuente de gratitud. Cuando aprecias los momentos buenos, sabiendo que no durarán para siempre,
te permites disfrutar cada experiencia más profundamente. En lugar de temer el cambio, aprende a celebrarlo. Cada etapa de tu vida tiene algo único que ofrecerte, y cuando aceptas que todo cambia, puedes aprovechar al máximo cada momento. Entonces, en lugar de aferrarte al pasado o temer al futuro, abraza el presente. Celebra las pequeñas cosas y aprecia cada cambio como una parte de tu viaje. Al hacerlo, te darás cuenta de que vivir con la conciencia de la impermanencia puede traer una paz y una satisfacción profundas. 3. El poder de la aceptación. Imagina que estás en medio de una situación que te frustra. Tal vez es un problema en el trabajo, una discusión con un amigo o algo personal que no puedes resolver. La reacción automática es resistir, intentar cambiar la situación o quejarte. Pero, ¿y si te dijera que aceptar lo que está fuera de tu control puede cambiar tu perspectiva y tu vida? Aceptar no significa resignarse ni rendirse, sino reconocer la realidad tal como es. Esto te libera del peso de la resistencia constante. Cuando aceptas algo, dejas de luchar contra ello y puedes enfocarte en cómo manejarlo de manera más efectiva. Por ejemplo, si enfrentas una situación difícil en el trabajo, en lugar de luchar contra ella, aceptar la realidad te permite buscar soluciones y adaptarte mejor. La aceptación también te ayuda a encontrar paz interior. En lugar de gastar energía en resistir lo inevitable, puedes concentrarte en lo que realmente importa. Este cambio de enfoque puede reducir tu estrés y mejorar tu bienestar general. La clave está en aprender a diferenciar entre lo que puedes controlar y lo que no. Aceptar lo que no puedes cambiar te permite invertir tu energía en áreas donde realmente puedes hacer una diferencia. Además, practicar la aceptación puede mejorar tus relaciones. Cuando aceptas a las personas tal como son, en lugar de intentar cambiarlas, construyes una base de respeto mutuo. Esto facilita la comunicación y fortalece los lazos, porque te enfocas en entender y valorar a los demás, en lugar de en sus fallos. A veces, la vida te presenta desafíos inesperados, y la aceptación te da la fuerza para enfrentarlos con una mentalidad más abierta y adaptativa. Aprender a aceptar también te enseña a ser más amable contigo mismo, aceptando tus propias imperfecciones y errores sin juicio severo. Entonces, la próxima vez que te enfrentes a algo que no puedes cambiar, recuerda que aceptar la situación puede ser la clave para encontrar paz y avanzar de manera más efectiva. Deja de luchar contra lo inevitable y empieza a ver la aceptación como una herramienta poderosa para una vida más equilibrada y tranquila. ¿Qué piensas sobre esto? ¿Te ha ayudado la aceptación en tu vida? Me encantaría escuchar tus pensamientos y experiencias. Déjalos en los comentarios. Número 4. Aprender a soltar. ¿Alguna vez has sentido que estás aferrado a algo que simplemente no te deja avanzar? Puede ser una relación pasada, un error que cometiste o incluso una preocupación constante. Aprender a dejar ir no solo es liberador, sino que también te permite hacer espacio para nuevas oportunidades y experiencias en tu vida. Dejar ir no significa olvidar ni minimizar lo que has pasado, sino reconocer que aferrarse a eso te está frenando. Piensa en algo que te preocupa o que te duele. ¿Qué tal si dejas de darle tanto poder sobre tu vida? A veces estamos tan enfocados en lo que no podemos cambiar que olvidamos que podemos elegir cómo reaccionar ante eso. Para empezar a dejar ir, primero debes aceptar lo que es. No se trata de negar tus sentimientos, ni de pretender que todo está bien cuando no lo está. Se trata de reconocer que el pasado ya pasó y que lo único que tienes es el presente.
Una vez que aceptas esto, puedes comenzar a soltar el peso que estás cargando. Una técnica útil es escribir lo que sientes. Escribe una carta a esa situación o persona que estás tratando de dejar ir. Exprésate completamente, sin censura. Luego, lee lo que has escrito y reconoce tus sentimientos. Finalmente, toma esa carta y destrúyela o guárdala en un lugar simbólico. Esto puede ayudarte a visualizar el acto de dejar ir y a liberar esas emociones. Otro enfoque es enfocarte en el presente y en lo que puedes controlar. La vida está llena de sorpresas y oportunidades, y cuando te aferras al pasado, te estás perdiendo de lo que está delante de ti. Dedica tiempo a las cosas que te apasionan y que te hacen sentir bien. Esto no solo te distrae, sino que también te ayuda a crear nuevas experiencias positivas. Dejar ir también implica ser amable contigo mismo. Acepta que todos cometemos errores y que no todo saldrá como planeamos. La autocompaixão é uma ferramenta poderosa para se libertar do pasado y seguir en frente. Recuerda, soltar no es un proceso de una sola vez, es un viaje continuo. Cada vez que sientas que estás volviendo a aferrarte a algo, respira hondo y recuerda por qué es importante soltar. Al final, el acto de dejar ir te liberará para abrazar nuevas experiencias y crecer de maneras que nunca imaginaste. Número 5. Practica la atención plena. Piensa en esos momentos cuando estás comiendo algo que realmente te gusta, pero estás tan distraído con tu teléfono o con tus pensamientos que ni siquiera notas los sabores. La atención plena te invita a estar completamente presente en lo que estás haciendo, sea grande o pequeño. Para empezar, no necesitas ser un experto ni dedicar horas al día. La atención plena puede integrarse en tus actividades diarias. Por ejemplo, cuando estés comiendo, trata de realmente saborear cada bocado. Observa los sabores, las texturas y cómo se siente en tu boca. Esto no solo te ayuda a disfrutar más la comida, sino que también te ancla en el presente. Otra forma de practicar es a través de la respiración. Tómate unos minutos al día para sentarte en un lugar tranquilo y concentrarte en tu respiración. Siente cómo el aire entra y sale de tus pulmones. Este simple ejercicio puede ayudarte a calmar la mente y a centrarte en el ahora, alejándote de las preocupaciones y el estrés. La atención plena también puede ser útil en momentos de estrés o conflicto. Si te sientes abrumado por una situación, toma un momento para respirar profundamente y observar tus pensamientos y emociones sin juzgarlos. Reconocer lo que sientes sin dejarte llevar por ello te permite responder de manera más consciente y menos reactiva. Además, practicar la atención plena te ayuda a apreciar las pequeñas cosas de la vida. Desde el aroma de una taza de café hasta el sonido de las olas en la playa, estar presente te permite disfrutar de detalles que a menudo pasas por alto. Esta apreciación puede traer una sensación de gratitud y satisfacción que mejora tu bienestar general. La atención plena no se trata de perfección, se trata de estar consciente y presente en el momento. No te frustres si tu mente divaga. Simplemente regresa tu enfoque al presente con amabilidad. Con el tiempo, te darás cuenta de que vivir con atención plena te ayuda a manejar el estrés, a disfrutar más de la vida y a sentirte más conectado contigo mismo y con los demás. Número 6. Usa el silencio de manera efectiva. Imagina una conversación en la que estás discutiendo un tema importante. Muchas veces estamos tan ocupados pensando en nuestra próxima respuesta que no escuchamos realmente lo que la otra persona está diciendo. Aquí es donde el silencio entra en juego. Tomarte un momento para simplemente escuchar, sin interrumpir o apresurarte a responder, puede darte una perspectiva más clara y profunda de la conversación.
El silencio también puede ser una herramienta eficaz en la resolución de conflictos. En medio de una discusión acalorada, un momento de silencio puede ofrecer un respiro y permitir que todos los involucrados se calmen. Este breve intervalo no solo evita que las emociones se intensifiquen, sino que también da espacio para reflexionar sobre lo que realmente importa en la conversación. Además, el silencio puede ser un poderoso aliado en la autorreflexión. En un mundo lleno de ruido constante, es fácil perder de vista nuestros propios pensamientos y sentimientos. Dedicar tiempo al silencio, ya sea a través de la meditación o simplemente tomando unos minutos al día para estar solo con tus pensamientos, te permite conectarte contigo mismo y obtener claridad sobre tus metas y deseos. Otro aspecto interesante del silencio es cómo puede mejorar tus habilidades de comunicación. Usar el silencio de manera estratégica puede hacer que tus palabras sean más impactantes. En lugar de llenar los espacios con palabras innecesarias, un breve silencio antes de hablar puede dar más peso a lo que vas a decir, permitiendo que tus palabras resuenen más profundamente. Finalmente, el silencio puede ayudarte a disfrutar más de los momentos simples de la vida. En lugar de estar siempre distraído con el ruido y las distracciones, aprender a apreciar el silencio te permite estar más presente y valorar lo que te rodea. Desde el sonido de la lluvia hasta el murmullo de la naturaleza, el silencio te ayuda a captar y disfrutar los pequeños detalles que muchas veces pasan desapercibidos. Así que, ¿cómo puedes empezar a usar el silencio de manera más eficaz? Intenta incorporar momentos de silencio en tu rutina diaria, ya sea en tus conversaciones, en la resolución de conflictos o en tu tiempo de reflexión personal. Verás que el silencio, lejos de ser una ausencia, puede ser una presencia poderosa y transformadora. ¿Qué piensas sobre el uso del silencio en tu vida? Déjame tu comentario. Número 7. Disfruta el viaje, no el resultado. Piensa en ese proyecto que has estado esperando con ansias o en ese objetivo que te has propuesto alcanzar. Estás tan concentrado en el qué y en el cuándo que pierdes de vista el cómo. La vida no es solo sobre los grandes logros, sino sobre todo lo que sucede mientras trabajas hacia ellos. Cuando te concentras únicamente en el resultado final, te pierdes de los pequeños detalles que hacen el viaje memorable. Cada paso, cada desafío y cada pequeño éxito son parte de lo que hace que el viaje sea especial. Si solo te enfocas en el destino, podrías estar dejando de lado momentos importantes y conexiones valiosas que surgen durante el proceso. Disfrutar de la jornada significa estar presente en cada etapa y encontrar alegría en lo que estás haciendo. Por ejemplo, si estás trabajando en un proyecto que te apasiona, en lugar de solo esperar el resultado final, disfruta del proceso de creación. Celebra los pequeños logros y aprende de los desafíos que enfrentas. Cada experiencia tiene algo que enseñarte y enriquecerá tu vida de maneras inesperadas. Además, cuando te permites disfrutar del viaje, te das la oportunidad de adaptarte y crecer de formas que quizás no habías anticipado. La vida está llena de sorpresas y giros inesperados, y cuando estás abierto a disfrutar del proceso, te vuelves más resiliente y flexible frente a los cambios. Recuerda, la satisfacción no siempre proviene del resultado final, sino de cómo te sientes mientras trabajas hacia tus metas. Aprecia cada momento, desde los más pequeños hasta los más significativos, y encuentra placer en el proceso. Este enfoque no solo te ayudará a mantenerte motivado, sino que también te permitirá disfrutar más del viaje y de las experiencias que vienen con él. Así que, ¿estás listo para cambiar tu enfoque y empezar a disfrutar más de la jornada, en lugar de solo esperar el resultado?
Cuéntame en los comentarios cómo planeas integrar esta mentalidad en tu vida y qué momentos estás dispuesto a apreciar más. Estoy ansioso por escuchar tus historias y acompañarte en este viaje hacia una vida más rica y satisfactoria. Número 8. Encuentra alegría en las cosas más simples. ¿Te has dado cuenta de cómo a veces estamos tan enfocados en buscar la felicidad en grandes eventos o logros que olvidamos disfrutar de las pequeñas cosas que nos rodean? Encontrar alegría en los detalles simples de la vida puede ser la clave para una felicidad duradera y auténtica. Imagina por un momento que, en lugar de esperar a una gran celebración para sentirte feliz, empiezas a encontrar momentos de alegría en las cosas cotidianas. Puede ser el aroma del café por la mañana, una conversación sincera con un amigo o incluso el simple placer de dar un paseo al aire libre. Estos pequeños momentos pueden sumarse para ofrecerte una felicidad real y constante, sin necesidad de grandes eventos o logros. Al centrarte en las cosas simples, descubres que la felicidad no siempre está en los grandes éxitos, sino en los pequeños detalles que a menudo pasan desapercibidos. Por ejemplo, ver una puesta de sol o escuchar el canto de los pájaros puede ser una fuente inmensa de satisfacción y paz. Aprender a apreciar estas experiencias cotidianas te permite vivir más plenamente y disfrutar de la vida de una manera más profunda. Además, cuando te enfocas en lo simple, reduces la presión de tener que alcanzar grandes metas para ser feliz. Esta mentalidad te ayuda a encontrar satisfacción en el momento presente y a valorar lo que ya tienes, en lugar de estar constantemente buscando algo más. La alegría en lo simple te ofrece un refugio de calma y gratitud que puede equilibrar el estrés y las presiones diarias. El beneficio claro de encontrar la alegría en las cosas más simples es que te sientes más contento y en paz con tu vida cotidiana. Esta práctica te enseña a vivir con mayor atención y a reconocer la belleza en lo que te rodea. Al hacerlo, descubrirás que puedes experimentar una felicidad genuina y constante sin depender de circunstancias externas. Entonces, ¿estás listo para empezar a buscar la alegría en las cosas simples de tu vida? ¿Qué pequeños detalles te hacen sentir feliz? Número 9. El arte de la gratitud. ¿Sabías que algo tan simple como dar las gracias puede tener un impacto profundo en tu vida? La gratitud es mucho más que un gesto educado. Es un arte que puede transformar tu manera de ver el mundo y mejorar tu bienestar. Piénsalo. En medio de tu rutina diaria, es fácil perderse en preocupaciones y olvidar las cosas que realmente importan. Pero cuando haces un esfuerzo consciente por reconocer y agradecer lo que tienes, algo mágico ocurre. De repente, te das cuenta de que hay mucho más en tu vida que solo problemas y desafíos. Empezar a practicar la gratitud es como abrir una puerta a una nueva forma de vivir. No necesitas hacer grandes cambios para empezar, solo un poco de atención y una actitud abierta. Por ejemplo, en lugar de comenzar el día quejándote por el tráfico o las tareas pendientes, ¿por qué no tomar un momento para apreciar las cosas pequeñas que a menudo pasas por alto? Puede ser la calidez de una bebida matutina, la compañía de un ser querido o incluso el simple placer de respirar aire fresco. Llevar un diario de gratitud es una técnica fácil y efectiva para entrenar tu mente a enfocarse en lo positivo. Anota cada día 3 cosas por las que estés agradecido. No importa cuán insignificantes puedan parecer, al hacerlo estarás entrenando tu mente para ver lo bueno en cada situación. Con el tiempo, esta práctica puede ayudarte a cambiar tu perspectiva y a aumentar tu felicidad general. Expresar tu agradecimiento hacia los demás puede fortalecer tus relaciones. Un gracias sincero puede hacer que las personas a tu alrededor se sientan valoradas y apreciadas.
No solo mejoras el día de alguien, sino que también fortaleces el vínculo con ellos, creando un ambiente más positivo y armonioso en tu vida. La ciencia también respalda el poder de la gratitud. Se ha demostrado que las personas que practican la gratitud regularmente experimentan una mayor satisfacción y bienestar, con menos síntomas de estrés y ansiedad. Al centrarte en lo que tienes, en lugar de en lo que te falta, creas un círculo virtuoso de felicidad y satisfacción. Así que, ¿qué tal si empiezas hoy mismo a practicar el arte de la gratitud? Encuentra esos pequeños momentos que te hacen sonreír y exprésalos. Verás cómo esta simple práctica puede cambiar tu perspectiva y traer más alegría a tu vida. Número 10. Apreciar la soledad. ¿Alguna vez has sentido que necesitas estar rodeado de gente para sentirte completo? La verdad es que la soledad, lejos de ser algo negativo, puede ser una oportunidad maravillosa para conocerte mejor y recargar energías. Apreciar la soledad es como encontrar un refugio donde puedes conectar contigo mismo sin distracciones. Piensa en esos momentos en los que estás solo, sin la presión de cumplir con expectativas ajenas o de mantener una conversación. Estos momentos pueden parecer incómodos al principio, pero en realidad son una oportunidad para descubrir tus verdaderos pensamientos y sentimientos. La soledad te ofrece un espacio para reflexionar sobre lo que realmente deseas en la vida y para escuchar tus propias ideas sin interferencias externas. La clave es cambiar tu perspectiva sobre la soledad. En lugar de verla como una señal de aislamiento o falta de conexión, considera que es una chance para disfrutar de tu propia compañía. Puedes usar este tiempo para hacer actividades que realmente disfrutas, como leer un buen libro, escuchar música o simplemente caminar por un parque. Estas actividades no solo te permiten relajarte, sino que también te ayudan a fortalecer tu independencia emocional. Apreciar la soledad también te permite desarrollar una relación más profunda contigo mismo. Conocer tus gustos, pasatiempos y deseos te ayuda a construir una base sólida para tus relaciones con los demás. Cuando te sientes a gusto estando solo, te vuelves menos dependiente de la aprobación externa y más confiado en tus propias decisiones. Además, la soledad puede ser un excelente momento para la autorreflexión. En un mundo tan ajetreado, es fácil perderse en el ruido y las distracciones. Estar solo te ofrece la oportunidad de poner en orden tus pensamientos, evaluar tus metas y tomar decisiones más conscientes sobre tu vida. Es un tiempo para la introspección que puede llevarte a un mayor entendimiento y crecimiento personal. No te olvides de que la soledad también puede ser un espacio para la creatividad. Sin las distracciones de la vida diaria, tu mente puede explorar nuevas ideas y perspectivas. Muchos artistas y escritores han encontrado inspiración en sus momentos de soledad. Y tú también puedes descubrir nuevas formas de expresión y creatividad cuando te das el espacio para estar solo. Entonces, ¿cómo puedes empezar a apreciar más la soledad? Trata de encontrar tiempo para estar solo sin sentirte incómodo o ansioso. Usa ese tiempo para conectar contigo mismo, explorar tus intereses y disfrutar de la tranquilidad. Al hacerlo, descubrirás que la soledad puede ser un compañero valioso en tu viaje hacia una vida más plena y auténtica. ¿Cómo te sientes acerca de estar solo? ¿Qué momentos de soledad has encontrado más reveladores? Comparte tus experiencias en los comentarios. Me encantaría saber cómo la soledad ha influido en tu vida. Hablemos sobre cómo aprender a disfrutar de la propia compañía puede ser un verdadero regalo. Gracias por ver el video.
¿Desde qué país o ciudad estás viendo esto? Déjamelo saber en los comentarios. No te pierdas estos 2 videos que te recomiendo. Dale like, suscríbete y activa la campanita para no perderte nada. Hasta la próxima.